Baruch atah Adonai, bendito sea Señor. Gracias te damos, Padre, por este nuevo día, Padre Santo. Ponemos todo en tus manos, que este mensaje del día de ahora que voy a compartir con ustedes sea de mucha bendición, de mucho entendimiento, y este es un propósito, es un estudio para que nosotros podamos comprender mejor las raíces hebreas, de dónde venimos. Cuando digo raíces hebreas, obviamente no porque seamos hebreos, sino que nuestras raíces de origen. Ahorita pues vamos a hablar sobre este tema referente a las tres etapas donde hay mucha confusión, o tres diferentes términos, que hay mucha confusión con las nuevas generaciones que no están conocedores del tema, no en profundidad, pero básicamente para entender las diferencias. Esto está basado en el origen de los hebreos, los israelitas y los judíos. Pues estamos nosotros, yo uso únicamente la Biblia Kadosh, que es la Biblia Santa, la Biblia del Tanaj, que es el Antiguo Pacto, únicamente sobre los temas de la creación hacia donde termina el Antiguo Pacto. Abba Kadosh, creador del cielo y de la tierra, Padre Santo, te damos gracias por la vida, por tu misericordia y por el privilegio de acercarnos a ti. Tu palabra también, por ella te agradecemos, porque eres la fuente de toda la sabiduría, entendimiento y conocimiento. Permite que este estudio, Señor, sea de edificación para todos aquellos que desean conocer de la verdad, de nuestras raíces, a través de las Sagradas Escrituras. Abre nuestro entendimiento, Padre, para comprender los acontecimientos históricos que tú has revelado a través de los patriarcas, los profetas y el pueblo de Israel. Que podamos aprender, Señor, con humildad, discernimiento y respeto a tu sagrada palabra, reconociendo que todo conocimiento que nos da, Señor, procede de ti. Bendito eres tú, Abba Kadosh, Rey del universo, Padre Santo. Vamos acá, esto yo lo he dividido en dos temas porque es un poquito extenso. Ahora vamos a hablar del tema número 1. La fecha ahora es el 30 de mayo del año 2026. Y vamos a hablar desde el principio, desde Noé, o sea, de los noágidas al primer hebreo, Abraham. Abraham sin H, Abraham. Aquí vemos entonces nosotros que estamos prácticamente transportándonos del del capítulo de Bereshit, que es Génesis 6 aproximadamente, al capítulo 12. Esto es un tema corto porque es la relación de la generación de Noé hacia Abraham. Y luego ya entrando más en profundo en el segundo tema, hablaremos de Abraham, que se llamaría Abraham, o Abraham, como se le llama, del capítulo 12 al capítulo 50, que son los 50 capítulos del primer libro de Bereshit, o sea, llamado Génesis. Entonces, pues acá, sin embargo, las escrituras muestran pues que cada uno de estos corresponde a una etapa distinta, ¿verdad? Estoy hablando de los tres diferentes nombres, ¿verdad? O sea, estoy hablando pues acá de los orígenes hebreos, los israelitas y los judíos. Sin embargo, las escrituras muestran que cada uno corresponde a una etapa distinta dentro de la historia del pueblo escogido por el Eterno. No es que únicamente ellos sean los escogidos, porque todos nosotros los gentiles, a partir de Noé y su generación y su descendencia, somos parte de la creación de nuestro Señor. Ellos, o sea los judíos, es un segmento separado. Por eso estamos tratando aquí de explicar un poco, ¿verdad? Como siempre repito el tema, un texto sin contexto es un pretexto.
Entonces vamos a comenzar acá después del diluvio, el mundo después del diluvio. Después del diluvio universal, el Eterno estableció un nuevo comienzo para la humanidad mediante Noah, o sea, Noé. Acá nosotros vemos pues porque el Señor arrepentido, porque exterminó a toda la humanidad por actuar de una manera muy parecida a como el mundo en estos momentos, hablo del año 2026, está haciendo, ¿verdad? Está actuando alejado del Creador de una manera muy pagana y creyendo pues que por la nueva tecnología las generaciones nuevas, diría yo de los 40 para acá, se han alejado, no todos porque no puedo generalizar, se han alejado de la presencia y la guía del Padre y todo lo toman en base a las cosas materiales. Aquí en Bereshit, que es el Génesis, capítulos 8 y 9, vemos que Noé procreó 3 hijos. Bueno, procrearon más, ¿no? Pero son los principales. Procrearon nietos y toda la descendencia. Entonces el principal hijo mayor se llamaba Sem, el segundo se llamaba Cam y el tercero se llamaba Jafet. En hebreo es Shem, Ham y Jafet. Fueron los progenitores de todas las naciones posteriores, o sea, las naciones que le siguen a donde estamos nosotros ubicados. Por esa razón es que toda la humanidad desciende de Noé. Todos descendemos bajo el punto de vista bíblico, espiritual. Cuando hoy se habla de los Benei Noah, que son los noágidas a los que yo siempre pues trato de explicar, ¿verdad?, cuál es el principio de esa congregación, no es congregación, es un grupo de, de personas que quieren saber más de la descendencia, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, y se convierte pues en una comunidad pensante que quiere conocer más de nuestros orígenes. Es decir, que toda la humanidad, a partir de Noah o Noé, toda la humanidad que reconoce al Creador, esa es la parte de los 7 pilares, podríamos llamar, que le dejó y el compromiso que hizo nuestro Creador con Noé, buscando pues siempre vivir de una manera conforme a los principios universales, que son los 7 pilares a los cuales yo me refiero. Pero acá de los 3 hijos de Noé, porque pues después del diluvio quedaron solamente 8, ¿verdad? Noé, su mujer y sus 3 hijos y sus 3 nueras, fueron 8. Y de ahí viene toda la procreación o la de todos los descendencias de nosotros, de donde nosotros perdimos o partimos. Pero ahorita vamos a hablar de Sem, que es de donde viene pues todo podríamos decir, el origen hebreo. Partiendo de Noé, lo voy a decir en una manera no tediosa, pero para que conozcamos, ¿verdad?, el árbol genealógico. Después de Noé fueron 10, ¿verdad?, generaciones hasta llegar pues a Abraham. Partimos de Noé, está Sem, Arpahashad, estamos hablando de las generaciones, Shelach, Eber, es un actor ahí bastante importante en la Biblia, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Taré y Abraham. Taré es el padre de Abraham y Nahor es el abuelo de Abraham. Aquí aparece pues este personaje como yo digo, Eber. Aquí entonces nos decimos, bueno, si todas estas generaciones vienen, ¿de dónde viene el término hebreo? ¿Cómo se origina esa palabra? Primeramente, para hacer un poquito de historia, Abraham pues no hablaba hebreo porque no se había originado ese idioma, porque él partió de una ciudad que se llamaba Aram, o sea, Ur de los Caldeos, y luego se fue para Aram, y de ahí proviene el idioma, o llamémosle dialecto, idioma arameo, del cual el Mesías, el maestro, el rabino Yeshua, era el idioma principal de él, y luego pues obviamente el arameo. Entonces, otros también observan pues que la palabra hebrea
o sea, de la raíz hebrea significa cruzar o pasar a otro lado, porque así es como Abraham, ¿verdad? Sin H, Abraham, fue conocido como Ha-Ibrí, o sea, Abraham el arameo, o sea, era porque él cruzó el río. Él cruzó un río para llegar pues a donde fue buscando la tierra prometida, que fue el encuentro con el Creador. En Bereshit 14, capítulo, versículo 13, dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Aquí es la primera vez que aparece este título en las Sagradas Escrituras, en Bereshit capítulo 14, versículo 13. Entonces Abraham es el hombre que cruzó. La tradición hebrea enseña que Abraham pues fue llamado así porque él cruzó Mesopotamia, una región hacia la tierra, como dije anteriormente, pues que el Eterno le mostraría, ¿verdad? Le mostraría buscando el Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, o por así decirlo. Pero eso fue, posteriormente le siguió Moisés buscando esa tierra hasta que últimamente pues Josué fue el que logró cruzar el río Jordán buscando el Canaán, que es la tierra que le fluye leche y miel. Pero lo más importante no es la parte física, Abraham el hebreo, sino que él cruzó, como muchos necesitan o necesitamos hacer ese cruce en estos momentos, de la idolatría al conocimiento del único Elohim, del único Creador. Eso fue un cruce espiritual de las costumbres paganas a la obediencia y de la tradición humana, pues que son las que siempre hemos sido endoctrinados por el hombre a la fe. Entonces fue por eso que Abraham, con el Creador, en Bereshit 12, el capítulo de Bereshit 12 de Génesis, el Eterno le cambia de nombre y ya no se llamaba Abraham, sino que Abraham. Cuando él le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, o sea, Taré, que se alejara de todos ellos porque lo quería purificar porque estaba contaminado por el paganismo, por el politeísmo, porque creían en muchos dioses y nuestro Creador es celoso, solamente hay uno, no hay dos, no hay tres, únicamente uno, nuestro Creador. Posteriormente en Bereshit 17, o sea, capítulo 17, el Eterno establece el pacto perpetuo, que es al que yo me refiero. Entonces, que fue donde él cambió su nombre de Abraham a Abraham. Y le prometen ese pacto que él hizo con Abraham, una descendencia numerosa, una tierra y que fuera la bendición para las naciones. Entonces, ¿quiénes eran los hebreos? En esta etapa de la historia bíblica no existían todavía ni los israelitas ni los judíos, únicamente una nación hebrea, porque venían de la descendencia de Abraham. Por tanto, hebreo es una identidad patriarcal, porque era de forma de patriarca, era un patriarca, el líder de las naciones, por así decirlo, de esos tiempos. Entonces cuando vemos que este tema, ¿verdad? No concluyendo, pero parte del final de este tema, es que todo comienza con Noé y sus descendientes. De los tres hijos de Noé, Sem, se creó esa genealogía, ¿verdad? De todos los descendientes de él, y logró pues llegar a lo que estamos hablando ahorita, el tema de Abraham. Entonces los hebreos vemos que ellos representan una etapa patriarcal de la historia bíblica antes de la formación de Israel como nación. Ahí nos vamos a quedar en este tema porque de ahí ya vamos a pasar a toda la continuación, que es un poquito más
larga la explicación, ¿verdad? Porque en origen acá pues nosotros hablamos que de la creación, que es el capítulo 1 de Génesis, de Bereshit, hasta Noé, y luego de Noé como el capítulo 6 7, luego vamos hasta a Abraham como el hombre de fe, el padre de las naciones. De ahí en adelante pues son 38 capítulos, porque el libro de Bereshit, de la Torá, pues tiene 50 capítulos, de los cuales es más corta la parte desde la creación al capítulo 12, y luego del 12 ya viene todo el desarrollo de toda la historia, reyes, profetas, todo el origen, la descendencia, pues cómo fueron llevados a la esclavitud, los hebreos, por qué, ¿verdad? Y luego toda la conversión en las diferentes situaciones, o los otros dos nombres que le prosiguen, que sería israelitas en esa secuencia, y luego judíos, que es una porción, casi una nada de toda la humanidad. Pues estamos hablando de la parte de la población del mundo. Entonces acá pues vamos a darle gracias a nuestro Señor y le decimos pues que agradecemos al Abacadosh por permitirnos su palabra, estudiarla y comprender o tratar de comprender mejor las raíces de nuestra fe, que nos da sabiduría, entendimiento, una inteligencia y una guía para poder tratar de explicar lo que ya fue escrito hace miles y miles de años, pero que muchos de alguna manera, porque somos de esta época, llamémosle moderna, solo hemos sido enseñados una parte, que es una conclusión, pero estamos desconocedores de los orígenes de nuestras raíces, y todos quisiéramos saber de dónde viene, de dónde proviene nuestra parte espiritual, como humanos y como la parte interna de nuestro cuerpo, la parte intelectual, de dónde venimos, cuál es nuestra procedencia y cuáles deberían de ser nuestras creencias y a quién debemos de respetar por nuestro origen, y lo cual es nuestro creador, Elohim, Adonai, el Kadosh, el Santo, Kadosh, Santo, Kadosh, Santo. Cuando uno repite 3 veces Santo, es porque es una purificación divina. Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, aquí pues nuestro Señor pues continúa dándonos, como digo, sabiduría, recordando pues que siempre somos estudiantes de su palabra y mensajeros de las enseñanzas. La palabra mensajero en hebreo es Coelet, así como cuando Salomón escribió un libro de las Sagradas Escrituras, que es Eclesiastés, que contiene 12 capítulos. Él empieza el Coelet, el mensajero del Señor, del Creador, de Adonai. Entonces, pues el Señor nos ha dejado pues todas estas enseñanzas para las generaciones, y nuestro deber es lo que estamos queriendo, es un compromiso y un pacto que hacemos nosotros directamente con nuestro Padre, es de expresar y tratar de quitarnos la venda de los ojos y transmitir el mensaje, y el que lo quiere pues entender, excelente, y el que no, pues todo, aquí se respeta todo, porque todos tenemos el libre albedrío y un criterio amplio para decidir lo que más nos conviene, o creer lo que nosotros, valga la redundancia, creemos ya, ¿verdad? Entonces, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes, y que su luz ilumine nuestros caminos. Shalom, Baruch Atah Adonai. Bendito seas.